Principalmente, y lo que yo creo que preocupa más a empresas y trabajadores es la modificación en el ordenamiento jurídico en cuanto a los contratos. Yo creo que es lo más importante. ¿Esto supone una eliminación de los contratos temporales, como se ha anunciado en muchos casos? No, no supone una eliminación de los contratos temporales, pero sí supone una mayor limitación a la contratación temporal. Por ejemplo, he leído que esas contrataciones de duración determinada solo habrá dos causas: las circunstancias de la producción y por sustitución, ¿no? Sí, efectivamente, el contrato de interinidad anteriormente se mantiene con la nueva nomenclatura de contrato por sustitución, que esto es una causa, yo creo que no se le escapa a nadie: seguirá enfermándose gente, seguirá habiendo maternidad, paternidad, seguirá habiendo riesgo durante el embarazo, y evidentemente esas circunstancias de los trabajadores en los que mantienen su reserva de puesto, como es lógico, habrá que seguir manteniéndolas. Posteriormente también, por circunstancias de la producción, ya existía el antiguo contrato eventual. Lo único que ahora se subdivide en dos vías, que sería un contrato de máximo 6 meses de duración, que podría por negociación colectiva llegar a ampliarse hasta un año, pero estaríamos hablando de ese término de 6 meses por estatuto de los trabajadores, que sería por las causas imprevisibles y que supongan una causa anómala de la producción imprevisible. Eso se podría todavía contratar, eso sí, y ya se ha avisado desde Inspección de Trabajo que se va a vigilar mucho más, se va a fiscalizar mucho más esas causas de contratación, y luego estaríamos en un contrato que sería para causas previsibles, que sería hasta 90 días de contratación en el año, que es lo que ha generado confusión: 6 meses por un lado, 90 días por otro. Los 6 meses hablamos de una causa anómala, y a ese contrato 90 días serían mayores contrataciones durante 90 días. El ejemplo tipo que pongo siempre en este caso, que creo que es el más sencillo: una tienda que tiene que afrontar una campaña de rebajas, una campaña de Navidad y Reyes. Evidentemente son picos de trabajo que no se van a mantener durante el año, y esos 90 días pues habrá que hacer unas contrataciones superiores temporales. Fuera de ese ámbito de la contratación, ya estaría acotado a una contratación indefinida, que daría siempre matices de contratos para la práctica profesional, contratos en alternancia, y bueno, es muy amplio el ordenamiento jurídico en cuanto a la contratación, pero estaría muchísimo más acotado a esas dos causas, una de ellas que se subdivide. ¿Los profesionales de su colectivo ya han notado esa avalancha de cambios de contratación? Hemos notado mayores preguntas. Es verdad que se suele dejar todo siempre para última hora, no suele pasar. Cabe recordar que llevamos 3 meses en un periodo transitorio, es decir, esto no es que sea de hoy para mañana. Hemos tenido 3 meses para adaptarnos, 3 meses desde los que los graduados sociales, desde nuestro despacho, hemos asesorado a empresas y trabajadores, pues asesoramos a ambos según la especialidad que haya escogido cada cual, y hemos tenido tiempo para exponerlo, para expresarlo, pero es verdad que habitualmente muchas empresas, en mi caso, que sobre todo asesoro empresas, lo han dejado para última hora. ¿Ustedes advierten de que en esta reforma, en este nuevo marco legislativo, también se cambia el régimen de sanciones y hay que estar preparados, ¿no? Efectivamente, es uno de los mayores cambios y también es una de las mayores herramientas de convencimiento que hemos tenido desde los despachos para nuestros clientes. Evidentemente, si esta reforma no hubiese ido aparejada a, por un lado, una mayor fiscalización de los procedimientos y de los procesos por parte de la Inspección de Trabajo y a una modificación en el régimen sancionador, sería totalmente ineficaz. Es por eso que en la propia reforma laboral, en la ley, en el Real Decreto, se establece una modificación, una reforma de la LISO. Es tan sencillo como cambiar que el criterio que antes era para aplicar a nivel empresa, ahora se aplica a nivel trabajador. Eso dicho así, no tiene mayor relevancia. Si estamos hablando de 10 trabajadores, antes se sancionaba un incumplimiento por empresa, ahora se sancionará un incumplimiento por cada trabajador. Entonces, estamos hablando de que la sanción directamente ya solo se multiplicaría por 10. Aparte de eso, que se modifican los tramos, empezamos en un tramo mínimo inferior de 1.000 euros, que sería la sanción mínima por contrato, hasta 10.000 euros. Evidentemente, para llegar a 10.000 euros tiene que haber una serie de agravantes bastante potentes, pero estaríamos hablando ya de base de 1.000 euros. A 10 trabajadores que tenga la empresa una contratación irregular son 10.000 euros. Por ejemplo, también hemos leído que cambia un poco el contrato fijo discontinuo, ¿no? Y el de formación. Efectivamente. ¿Nos puede explicar un poco en dos líneas? Sí. El fijo discontinuo, el mayor cambio que sufre es en la causalidad.
El contrato fijo discontinuo ha existido desde hace un contrato muy útil y que se ha usado mucho en determinados sectores. Lo que ha hecho es abrir la causalidad, las causas en cuanto a que se puede utilizar ese contrato, básicamente por la desaparición del contrato de obra o servicio. Lo que viene el contrato fijo discontinuo es a meter en sus posibles causas de realización, de ejecución de ese contrato, lo que antes hacía un contrato de obra o servicio. Es el mayor cambio que ha tenido. Esto le da mayor protagonismo, lógicamente, al contrato fijo discontinuo, porque es un contrato que era prácticamente residual. Si nos íbamos a las estadísticas, era un contrato que se utilizaba en muchos sectores, se utilizaba de manera predominante, pero si íbamos a datos generales, era bastante residual su uso. Si viene a sustituir, como se anuncia, el contrato de obra o servicio, tendrá mayor protagonismo, lógicamente, aunque es cierto que muchas empresas posiblemente opten directamente por un contrato indefinido, sin más ni más que por un fijo discontinuo. Pero es verdad que toma mayor protagonismo. En cuanto a los contratos formativos, lo que viene a sustituir el contrato en alternancia al anterior contrato de formación y aprendizaje y el contrato para la adquisición de la práctica profesional al antiguo contrato en práctica. Mayores cambios, que yo creo que son los que más interesa a la gente. Se limita el uso en cuanto en el tiempo, es decir, se limita a un año el contrato de práctica. Antes eran 2 años, ¿no? Antes eran 2 años, ahora es 1 año. Y el contrato de formación y aprendizaje anterior eran 3 años, el de alternancia pasa a ser de 2 años. Se aumenta también la retribución, se limita, antes había unos porcentajes, ahora se elimina en el contrato en prácticas, tiene que ir como mínimo al salario mínimo interprofesional y se limita en el contrato en alternancia la jornada dedicada al trabajo y se amplía la del estudio. Es por eso son las mayores modificaciones, pero en lo que mayor relevancia tiene y lo que yo creo que a la gente más le interesa es se limita su uso en el tiempo, se le quita 1 año a cada contrato como máximo y se aumentan las retribuciones aparejadas a esos contratos. ¿Los graduados sociales cuánto tienen que estudiar para aprenderse una reforma laboral? Estamos estudiando constantemente. Yo creo que es una de las profesiones y más en los últimos años que creo que más hemos estudiado porque es constante, la reforma es constante. Esto es verdad que hay textos que tienen una mayor relevancia de cara a la población y lógicamente porque toca al final el contrato, es una de las cosas que más preocupan a los trabajadores, mi vinculación con la empresa y demás, pero la reforma es constante y desde que empezara la pandemia es verdad que no hay día que no estudiemos. Ustedes ya han hecho un curso de interpretación de reales decretos, ¿no? En estos 2 años, tremenda, ¿no? Totalmente. Bueno, nos dedicamos a eso, nos dedicamos a interpretar la ley, pero es verdad que en los últimos años hemos tenido muchísimo más trabajo. Mucho papel que leer, ¿no? Mucho más papel que leer. Otro contrato que me llamó la atención, un contrato fijo concreto para la construcción. Sí, bueno, ya existía. Existía el contrato fijo de obra, ya existía como tal. Lo único que se ha modificado el nombre, ahora es un contrato fijo adscrito a la obra, pero bueno, realmente el fijo de obra ya existía y se ha modificado la indemnización en su extinción. Ahora estaríamos hablando de un porcentaje de un 7% a la finalización del contrato de todas las retribuciones devengadas del trabajador durante su vinculación. El fijo de obra ha existido siempre, pero es verdad que se usaba muy poco, por no decir prácticamente nada, porque se suplía con contratos de obra o servicio en lugar de contrato fijo de obra. Vale. Ahora mismo, con la eliminación del contrato de obra o servicio, toma nuevamente mayor relevancia, se amplía, se modifica en cuanto a su nomenclatura y a determinadas características en cuanto a la limitación del contrato y demás, se le da mayor protagonismo. Estaríamos hablando, haciendo un símil, algo parecido al fijo discontinuo, ya existía, pero se le dota de mayor protagonismo y de mayores herramientas jurídicas para su uso. ¿Creen que con estos cambios se gana en flexibilidad, dinamismo, calidad en el empleo? ¿Ustedes qué piensan? Flexibilidad, precisamente, creo que no se ganaría. Que se esté buscando una mayor estabilidad en el empleo, por supuesto, está orientado a una mayor contratación indefinida. Y cuando no hay flexibilidad, ¿ustedes podrían afirmar que cuando no hay flexibilidad en el empleo hay un deterioro en los números de las empresas? Yo puedo decir lo que veo en cuanto a mi cartera de clientes. Es cierto que muchas empresas han parado determinadas contrataciones hasta ver cómo se va viendo. También tenemos que tener en cuenta que esta reforma nos ha pillado con una guerra, nos ha pillado con la resaca de la pandemia. COVID. Entonces, evidentemente, son muchos factores. No creo que sea solo la reforma, son muchos factores, pero hay muchas empresas que están un poco a la expectativa, porque lógicamente no me voy a meter a contratar, me voy a meter en una producción que no sé si voy a poder sostener, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia de la contratación es a ser indefinida. ¿Eso significa que la reforma sea algo que suponga un cambio gigantesco? No, es que la reforma es muy moderada.
que la reforma no es tampoco algo como... Sí, un cambio de paradigma. En absoluto, vale, en absoluto. Yo creo que es una reforma que disgusta y contenta a partes iguales a ambas partes. Si entendemos la relación laboral como empresas y trabajadores, no es lo que querían los representantes de los trabajadores y no es lo que querían los representantes empresariales. Es una reforma muy, muy moderada. Yo creo que tampoco... no es bueno lanzar tampoco voces de alarma. Y escuchándole, señor Guillén, lo que está claro ahora es que, más que nunca, la labor del graduado social para asesorar a empresas y a trabajadores más importante que nunca, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que estamos ahora mismo, y como representante en este caso del colegio y como profesional graduado, yo creo que estamos en un momento muy bonito para ejercer la profesión, muy duro, no debemos olvidarlo. Tenemos los compañeros con los que compartimos tiempo, hablamos, están pasando en algunos casos momentos muy, muy, muy duros y muy difíciles, porque venimos de 2 años, 3 años de un nivel de estrés, de trabajo en el que hemos asumido determinadas funciones que antes no realizábamos en cuanto a prestaciones, en cuanto a trámite de los ERTE. No debemos olvidar que fueron los graduados sociales los que tramitaron los ERTE y fuimos los graduados sociales los que tramitamos las prestaciones de los trabajadores en colaboración con la administración, lógicamente, pero tenemos que tener en cuenta que ha sido un nivel de estrés grandísimo, que seguimos trabajando, y a veces que se olvida un poco la figura de graduado social. Es una figura muchas veces desconocida por parte de la población, pero yo digo, desde el director de recursos humanos de la gran empresa hasta el asesor de la calle con el que me tomo el café y le pregunto las dudas que tengo del contrato y me las resuelve con una media sonrisa, todos esos, la mayoría aparte, son graduados sociales colegiados que han trabajado y siguen trabajando. Brevemente, señor Guillén, que ya nos quedamos sin tiempo, ¿las oficinas del SEPE ya están trabajando al 100%? Según nos transmiten desde al colegio, sí están trabajando al 100% de su actividad. Porque sabemos que en estos 2 años de pandemia una de las dificultades que se han encontrado los profesionales es ponerse en contacto con la administración. Sí, bueno, también tenemos en cuenta que estamos en procesos de digitalización de la administración y nos ha tocado adaptarnos muchas veces a algo que ni la administración estaba preparada al 100% para atender, ni nosotros tampoco, y ha sido muy difícil la comunicación. Eso es. Jacobo Guillén, tesorero del Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Un placer hablar con usted. Le volveremos a invitar pronto porque de estos temas siempre interesa hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.